¿Quién es Dios? O más bien, ¿qué es Dios? Esta pregunta continuamente ha perseguido a la humanidad desde que el hombre es hombre y desde que miraba al cielo esperando que un ser superior, el que estaba por encima, el que lo observaba, se manifestara y además invocándolo y haciendo ritos y muchísimas ceremonias para contactar, para pedir, para comunicarse con él sobre todo. Porque es que la pregunta de si Dios existe, si Dios nos contempla y si somos hijos de Dios nos ha perseguido eternamente y a día de hoy sigue haciéndolo. ¿Qué dice la física cuántica sobre la idea de Dios? Hay físicos, investigadores que se han preocupado por esta búsqueda, por la búsqueda de ese ser superior, por demostrar definitivamente su existencia o demostrar que directamente no existe. Todo esto va a ser el tema principal del capítulo de hoy de Archivo del Misterio. ¿Existe Dios? Hablaremos desde la ciencia. Dios tiene 1000 nombres, 1000 caras y 1000 representantes aquí en nuestro planeta, pero ¿cómo es Dios? O más bien, ¿qué es Dios? Como decíamos al principio del vídeo. Este tema ha traído de cabeza a la humanidad desde que el hombre es hombre y fue consciente de su existencia y buscó explicación y sentido a la vida. Pero, ¿qué pensaríais si os dijese que Dios es un átomo? ¿O un sinfín de cálculos matemáticos? ¿O un gas que resplandece en el infinito del universo? Fijaos si es importante el tema de Dios, y sé que muchos amigos que tengo, incluso ateos y agnósticos, me estarán viendo, pero fijaos si es importante el tema de Dios, que a día de hoy el destino del mundo, la humanidad, la política y sobre todo la geopolítica y la estrategia del mundo, de las guerras, de los que hacen y deshacen, están motivadas en su gran parte por disputar qué cara, qué nombre y qué ideas propugna ese Dios al que muchos alaban. Yahvé, Alá, el Dios para los cristianos, tiene tantos nombres, pero ya os digo, un pensamiento colectivo, una idea de que Él está por encima de nosotros en fuerza y en equilibrio. Es un tema que va inherente al ser humano. La idea de por qué estamos aquí, la idea de dónde estaríamos si no estuviéramos aquí, la idea de la muerte, la idea de la vida, todo unido, por supuesto. Y es que muchas veces intentamos destriparnos y llenarnos de ingredientes que no forman parte de nuestra mente colectiva, ¿verdad? Nos intentamos cerrar, individualizar, pensar en cosas que nos aíslen, pero no pensamos que cada una de las personas que nos rodean, cada una de las personas que están en la calle trabajando, andando, yendo de un lado para otro, tienen en su soledad en algún momento del día esa idea, ese de por qué estoy aquí, qué ha hecho, qué se ha cruzado en el universo y en el cosmos para que yo pueda existir y para que yo pueda desempeñar y esté jugando un rol en la vida que llevo. Precisamente esto es muy interesante y me recuerda mucho a una anécdota que oí en una conferencia sobre las ECMs, ya sabéis, las experiencias cercanas a la muerte. Una conferenciante muy famosa hablaba de su experiencia y esta metáfora me viene al pelo para lo que os voy a contar, y ella decía que cuando tuvo la experiencia cercana a la muerte ella quedó en coma y tras una larga enfermedad, y en ese tiempo de coma vivió una experiencia muy interesante. Ella sintió que su cuerpo volaba, que era capaz de estar en la mente de sus seres queridos, de ver cosas que luego se demostraron que fueron verdad, que estaban ocurriendo de forma paralela a que esta mujer estaba en una cama de hospital. Y la metáfora que ella ponía cuando se dio cuenta de que todos formamos parte de una gran mente colectiva, de que todos somos uno, la expresaba muy bien diciendo que antes de sufrir esta experiencia ella se sentía como si estuviera en una habitación cerrada, muy grande en el sentido de ella sentir, aunque estaba a oscuras, que era muy grande, con una linterna, y que la linterna ella la iba encendiendo y la iba enfocando a diferentes partes de la habitación, con lo cual ella solo tenía conciencia de lo que estaba enfocando su linterna. Pero de repente
las luces de esa gran nave industrial, de ese gran trastero, se encendían y era capaz de ver que no solo existía lo que su linterna estaba enfocando, sino que había cosas alrededor que eran imposibles de creer, que eran impensables, que eran cosas a las que ella, como ser humano en su vida normal, no hubiera estado capacitada para entender. Ella tuvo la posibilidad de poder mirar, de poder ver, en esta experiencia, de poder sentir, y de repente las luces se volvieron a apagar y se quedó con la linterna en la mano. Cuando salió del trastero, pues ya os digo que es una metáfora, no os lo toméis al pie de la letra, cuando salió del trastero, su mente cambió, lógicamente, porque ya sabía, aun estando a oscuras con una linterna, que había algo más, que había algo para lo que ella en su vida diaria no estaba preparada. Pues ya os digo, la idea de Dios, la idea del universo, la idea de la existencia, es muy similar a todo esto. A mí me da la sensación de que todos estos físicos, de que todos estos astrofísicos, cuando llegan a una idea tan sumamente elevada para las que no están preparadas y alcanzan un conocimiento que se demuestra, deben de sentir lo mismo. Y las personas que más o menos tenemos interés por estos temas, nos pasa igual. Es como una chispa de iluminación. Ya os decía yo en el vídeo este que comentaba mi experiencia paranormal hace ya bastantes años, que cuando yo viví esto, a posteriori sentí que había una parte de mí que se había despertado, algo que existía, algo que estaba ahí. Ya os digo, por supuesto, no todos los casos de experiencias paranormales son reales. Pueden cruzarse enfermedades, pueden cruzarse situaciones de estrés, pero no fue el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi cerebro, en mi caso, se vio preparado para poder tener la mente abierta, como siempre decimos, a todos estos conocimientos para los que nuestra vida mundana, cotidiana, del día a día, del ser humano, de la realidad, no estaríamos preparados. Entonces es una forma de abrirse las miras. Toda esta introducción la he considerado importante e interesante porque el tema del que vamos a hablar hoy os concierne a todos los que estáis viendo el vídeo. ¿Qué hacéis en este mundo? ¿Qué hacéis aquí, ahora, ya? ¿Dónde estabais antes de vivir? ¿Dónde estaréis cuando muráis? Pues bueno, todo ello va unido a la idea existencial. Hay muchas personas que hablan conmigo y me comentan pues, que tienen miedo a la muerte. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, mira, si tú naciste en 1987, como en mi caso, ¿dónde estabas en 1920? ¿Qué hay antes de existir? Pues fijaos, en el tema de la física cuántica y sobre la idea y la existencia de Dios, hay dos grandes posturas. Una persona que encabeza, por supuesto, la idea de que no hay nada, de que Dios no existe, por tanto, de que nadie puso en su cabeza una idea para crearnos, la encabeza nada más ni nada menos que Stephen Hawking. ¿Quién no conoce a Stephen Hawking, este genio, verdad? Pues él se ha declarado hace no mucho tiempo públicamente ateo. Él dice que el universo pudo generarse de forma espontánea y sin la necesidad de ese creador, de ese Dios, de ese detonante, diría yo, extra universo. Él está convencido de que esto era así. Entonces él entiende que la idea de Dios pues no le sirve y se declara ateo. Hay otra corriente contraria. La corriente contraria la encabeza, o bueno, podemos decir, aunque haya muchos teóricos que han hablado de ello, Michio Kaku. Michio Kaku es un investigador que está convencido de que Dios existe. Yo digo, Michio Kaku lo tiene muy claro. Él decía que antes del Big Bang tenía que haber algo que detonara el Big Bang. Y esto se enfrenta a esa teoría de Stephen Hawking, que decía que el universo se podía haber generado pues desde una energía espontánea. Stephen Hawking directamente decía y dice que la idea de Dios no es necesaria para expresar, para explicar la existencia del universo, la idea del universo. La idea de Dios no le es útil, con lo cual pues no le encuentra sentido. Ya digo, contraria a Michio Kaku, este investigador que basándose en la ley de los taquiones, de la que no vamos a hablar ahora mismo porque ya os digo, no podríamos tirar la vida, pues dice
que vivimos, para acercarlo un poco más a nuestro lenguaje, lo que él dice es que vivimos en un Matrix, en un universo preconstruido por una entidad que lo tiene todo organizado. Y esto de tenerlo todo organizado me acerca mucho a uno de los pioneros en estudiar esta cuestión existencial, y era nada más ni nada menos que Albert Einstein. Albert Einstein, cuando le preguntaban sobre la idea de Dios y sobre las teorías que él tenía acerca de ella, él pensaba que los investigadores, los filósofos, los astrofísicos, todas las personas involucradas, cuando se acercaban a la idea de Dios, la enfocaban mal. Y os diré por qué. Porque él decía que el universo, después de observar todas estas probabilidades, estas reglas, estas historias, era como una biblioteca. Él hacía el símil, como entrar, como si un niño grande entrara a una biblioteca con muchos tomos perfectamente ordenados, muy ordenados, y una biblioteca extensísima, ¿de acuerdo? Él sabía cómo interpretar esos tomos. El niño pequeño sabe cómo interpretarlos, pero la cuestión es que alguien tiene que haber ordenado esa biblioteca para que esté así. Pues cada tomo de la biblioteca serían las leyes, la física, el medio ambiente, el ser humano en toda su extensión. Esos serían cada uno de los tomos de la biblioteca. Y la biblioteca y ese orden sería pues, nuestro universo, nuestro planeta. Pero claro, ¿quién la ha ordenado? Ha tenido que venir alguien antes a ordenar esos tomos, ¿verdad? Pues fijaos, esto es lo que dice Albert Einstein. Roger Penrose, un investigador, hablaba precisamente de posibilidades. Y las posibilidades en su cabeza y traducidos al lenguaje matemático se centraba en una cifra y se resumía en una cifra, y es 10 elevado a 10 elevado a 123. Esa es la probabilidad de que exista el universo. Fijaos, 10 elevado a 10 elevado a 123. Vamos, es que, fijaos, no somos, somos una casualidad o extraordinaria, somos un proyecto perfectamente diseñado. Lo que no sabemos es para qué estamos aquí. No me voy a extender mucho más en el tema, porque creo que si os interesa esto, sobre todo la idea de Dios aplicada a la física cuántica, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista científico más bien, desde la física, por supuesto tenéis que leeros el libro de Dios existe, de Miguel Pedrero. Es un libro interesantísimo, y es por ello que además hoy Miguel Pedrero ha querido pues saludar a los fans de Archivo del Misterio. Hola, soy Miguel Pedrero y bueno, me gustaría mandar un fuerte abrazo, un saludo a todos los suscriptores de Archivo del Misterio. Que sigáis disfrutando del misterio y de todos esos enigmas e historias que tanto nos interesan cada vez a más gente. Un fuerte saludo a todos. Y por supuesto no quería zanjar el tema sin dar infinitas las gracias a Miguel Pedrero, dar la enhorabuena por ese libro tan maravilloso que es Dios existe, que es un libro valiente, atrevido y por supuesto un aporte muy muy importante a la investigación, a la ciencia, a recopilar y a investigar este tipo de cuestiones y traducir a un lenguaje más coloquial lo que dicen esos astrofísicos y esos investigadores de primer nivel. Recordad, amigos, la vida es un regalo de un Dios generoso que nos ha puesto aquí. Y ya os digo, lo importante no es quizá ponerle el nombre al que nos ha hecho el regalo, sino entender que nos ha hecho un regalo, amar ese regalo y vivir conscientes y dando gracias por lo que tenemos día a día. ¿Os habéis dado cuenta cómo en muchos lugares se concentra energía? Vamos por partes, vamos a ver. De lo que quiero hablar hoy es algo
que mucha gente pues lo dice, ¿no? Cuando tú entras a un lugar, entras y dices, uy, me da mala energía, me da buena energía, o noto la atmósfera extraña. Vale, pues hoy vamos a hablar, vamos a intentar responder a por qué, que a lo mejor os lo habéis preguntado alguna vez, ciertos lugares siempre se ubican en el mismo lugar, valga la redundancia, donde hubo una mezquita, después se instauró el templo romano, después una iglesia y así sucesivamente. No se cambió de ubicación. En muchas ocasiones, cuando uno ve un terreno y estudia los mapas, lo que queda de ese lugar en papel, la cartografía, se da cuenta de que había terrenos mejores para situar ese centro de culto de peregrinación. Pero no, amigos, no. El hombre siempre ha querido ponerlos en el mismo lugar. Esto responde a una de las grandes cuestiones que se estudia, que tiene que ver con el magnetismo. La energía que emana el centro de la Tierra. Y pensaréis, pero bueno, qué disparate. Los animales, que somos nosotros, no os olvidéis, también somos animales, tenemos un sexto sentido para detectar alteraciones geomagnéticas. Vamos a ir por partes. Alteraciones geomagnéticas. Si partimos de la base de que el centro de la Tierra está compuesto por metales en estado semisólido y que esas capas las atraviesan distintas pues bolsas de minerales de un tipo, bolsas de agua, las llamadas aguas subterráneas y este tipo de cuestiones, cuando esa energía que emana desde ese núcleo de la Tierra, energía con magnetismo, traspasa, llega a la superficie y puede elevarse incluso varios kilómetros. Pues fijaos, las alteraciones, se ha estudiado que las alteraciones geomagnéticas cuando hay, esto se mide en nanoteslas, cuando hay un pico muy alto y hay un pico que rápidamente cambia, cuando hay una alteración brusca, que sea positivo o negativo, los valores da igual, se producen ciertos fenómenos que el ser humano no puede interpretar, no puede entender. Y esas bolsas que os he dicho que están en el subsuelo de minerales, de aguas subterráneas, alteran el campo geomagnético. Aquí entraría en juego la radiestesia, por ejemplo. Ya sabéis, ese arte de poder detectar esos campos mediante un péndulo, unas varillas, y a la vez encontrar diferentes minerales, objetos, incluso personas desaparecidas, etc. Y se ha descubierto, investigadores de hecho, científicos, como por ejemplo Rafa Balaguer, se ha parado a mirar por qué en distintos lugares hay estas alteraciones de campo geomagnético. Y qué casualidad que estas alteraciones coinciden con puntos estratégicos de peregrinación milenarios. Y os estoy hablando, por ejemplo, de casos como Stonehenge. En Stonehenge hay el pico más alto, la alteración más alta de energía geomagnética registrada. Y no registrada mediante un péndulo, que también, porque se hizo el experimento. Este hombre fue acompañado de una chica con un péndulo y la chica, pues fueron de forma independiente, marcó una serie de puntos y luego vino Rafa Balaguer, los comprobó con sus equipos de medición y coincidían. Había una alteración geomagnética y además coincidía casi con el centro de Stonehenge. Hoy no vamos a hablar, por supuesto, de Stonehenge, de su extensión, porque podríamos estar aquí la vida, pero sí vamos a hablar de que esos puntos, esas energías, se perciben. Y esto, por supuesto, abre la puerta a que en los lugares donde hay alteraciones geomagnéticas puedan producirse fenómenos, algunos dicen que alucinaciones, se pueden ver espectros, se pueden ver energía materializada en bolas de luz, y etc. Y las personas muchas veces tenemos la sensación o tenemos un poco ciertas zonas del cerebro que son capaces de recibir información de energía.
Y hago el símil, por ejemplo, con los lobos. Se ha descubierto que las manadas de lobos, que es una cosa apasionante, siempre cogen las mismas rutas. Ya sabéis que los lobos hacen muchísimos kilómetros diarios cuando van en la manada. Y ya os digo, y cogen rutas. Y se han dado cuenta los investigadores, los que los observan, que siempre cogen las mismas rutas. Y no se debe a que el terreno les sea más accesible. No, no, no. Está ceñido con la energía geomagnética, con eso que ellos perciben, porque se han hecho mediciones y coinciden con la ruta de los lobos. Es algo ancestral, es algo que desde ya, cuando el hombre estaba en las cavernas, era capaz de percibir. Evitaba ciertos lugares para descansar, para dormir o para instalarse, porque le daban malas sensaciones. Pero es que esto no es ninguna tontería, es que yo he leído artículos sobre familias que se han tenido que mudar de casa porque estaban incómodos, porque la atmósfera de la casa les cargaba, les producía migrañas, no podían estar tranquilos, no podían descansar. Y luego fueron investigadores a medir, con equipos de medición, por supuesto, y valga la redundancia, y se dieron cuenta de que debajo de esa casa había una bolsa de agua, y esto que creaba alteraciones geomagnéticas y no podían descansar. Si os gusta este tema del que estoy hablando hoy, podremos extenderlo, dejádmelo en comentarios o hacerme alguna sugerencia, porque es inmenso. O sea, muchos investigadores han descubierto que la Tierra está como formada por unas redes, que se llamaron las redes de Hartmann, que tienen puntos, y en esos puntos, en esos nodos, se concentra energía. Y eso emana y se pueden producir ciertos fenómenos. Ya os digo, si os gusta este tema, dejádmelo en comentarios, porque muchas veces no sé bien si os puede gustar o no, y podremos ampliarlo y hablar extensamente de todo ello. Y hablaremos también del famoso y denominado latido de la Tierra, que es muy interesante, por supuesto.